Ok, chicos, ojalá hayan disfrutado sus vacaciones, entre comillas. Vamos a regresar al trabajo, ¿sale? Am, bueno, lo que vamos a ver para iniciar esta segunda parte del semestre es algo que se llama claves tipográficas. ¿Qué son las claves tipográficas? En general depende de a quién le pregunten. Si ustedes le preguntan a un editor, por ejemplo, de una revista, si le preguntan a un diseñador gráfico, si le preguntan a un diseñador web, o si le preguntan, por ejemplo, a alguien que es un escritor, ¿no? A un editorial de noticias, de periódicos, bueno, les van a dar definiciones relativamente distintas, pero en realidad tiene que ver con algo muy, muy sencillo. Son trucos visuales dentro de un texto o dentro de un panfleto, dentro de una revista, lo que ustedes quieran. Son trucos que se utilizan para guiar hacia el lector a cierto tipo de situaciones muy específicas. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos varios tipos de claves tipográficas. Tenemos, por ejemplo, cuando nosotros vemos una revista o vemos un periódico y encontramos un título, que es lo primero que resalta, ¿sale? Y después un subtítulo. Esa es una clave tipográfica. Es decir, el título nos ayuda a básicamente nombrar el texto que estamos poniendo y nos da una idea general de qué trata el texto que estamos presentando. El subtítulo, por ejemplo, nos marca el tono y el tipo de texto que es, si es una opinión, si es un artículo científico, etc. Es decir, las claves tipográficas son las distintas configuraciones de las letras que son parte de un texto para ayudarnos a comunicarle algo a nuestro lector de maneras específicas. Vamos a ver algunos ejemplos. Una clave tipográfica muy común es el paréntesis. ¿Okay? Aquí pueden leerlo. We use parentheses to add extra information that may be important. ¿Okay? This was a conflictive year. Entre paréntesis, 1943. So we have to adapt. Okay, aquí tienen básicamente los paréntesis, los utilizamos para agregar información extra que puede ser importante, que no es parte de lo que se está narrando, pero sí es información que el lector debe tener presente. Por ejemplo, este fue un año conflictivo, entre paréntesis 1943, así que tuvimos que adaptarnos, ¿sale? La idea precisamente aquí es, entre paréntesis, informarle a la audiencia de qué año estamos hablando. Para el autor no es la parte más importante, lo importante es que el año era conflictivo, pero no está de más que el lector, por ejemplo, esté informado acerca de qué año, ¿sí? Es aquel del que se está hablando, ¿vale? Entonces los paréntesis son una clave tipográfica que de alguna manera nos ayudan a agregar información extra que creemos que puede ser fundamental, aunque no es la parte más importante de lo que se está narrando. Bold letters. We use bold usually when we want something to distinguish. Okay? Bold es lo que nosotros en español o en México más específicamente conocemos como negritas. ¿Sale? Las letras en negrito. Okay? Utilizamos precisamente las letras en negrito para hacer que una frase se distinga o una palabra se distinga contextualmente hablando, es decir, esa es como la frase más importante o es la palabra clave de ese párrafo o de esa oración. ¿Okay? Por ejemplo, the scientists determined that the magnetic pole was the key factor in their discovery. ¿Okay? Magnetic pole. En este caso, queremos que todo el mundo sepa que aquello de lo que se está hablando, que es algo que no podemos obviar, que todo gira alrededor de esta frase que está resaltada con letras en negritas, que es magnetic pole. ¿Vale? Entonces también es una clave tipográfica que podemos utilizar para ello. Luego tenemos la clave tipográfica cursive, letras cursivas. We use cursive fonts when we want to make emphasis on something or we want to alert the reader that this word may have a particular meaning in the context that's being used. Un ejemplo. We call a resume to every document that may help you to get a job by describing your education, background, history, and skills. ¿Okay? ¿Qué queremos hacer en este caso? Es muy parecido
a lo que nosotros hacemos con las letras en negrito. Utilizamos las fuentes en cursiva cuando queremos hacer énfasis en algo o queremos alertar al lector de que esta palabra puede tener un significado en particular, tomando en cuenta el contexto en el que se está utilizando. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, la palabra resume, ¿sí? Que es una palabra en francés, pero que se utiliza también en inglés, que básicamente es lo que nosotros conocemos como curriculum vitae, que si ustedes lo piensan, también nosotros utilizamos el latín para expresar algo en español. En este caso, estamos tomando esta palabra que no está en el idioma inglés, pero queremos destacarla y queremos dar a entender que en este contexto en específico, la palabra resume tiene que ver con un documento que te puede ayudar a obtener un trabajo, donde describes tu educación, tu historia de fondo y tus habilidades, ¿sale? Al poner la palabra resume en cursiva, nosotros entendemos que el contexto en el que se está utilizando importa, pero que además, ¿sí? Estamos hablando específicamente de esta palabra, ¿ok? De alguna manera estamos haciendo énfasis en ella. Y, por último, lo que les comentaba hace un momento, ¿sale? Lo que tiene que ver con las claves tipográficas de títulos y subtítulos. Ahora, cuando ustedes leen, a lo mejor no una revista, un periódico, que ya se ha perdido un poco la costumbre, pero también funciona en sitios web, en notas de sitios web, sobre todo cuando son artículos de opinión o reportajes o etcétera, ¿no? Si ustedes lo piensan, ¿sí? Lo que nosotros tenemos en títulos y subtítulos son básicamente, el título está en grande, usualmente con con un tamaño más imponente, a lo mejor están en negritas, y usualmente el título es un nombre muy, muy específico, muy sintetizado, que nos ayuda a dar a entender de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Danger in the Premier League, peligro en la Liga Premier, ¿sale? Con 3 palabras estamos más o menos, de alguna manera, describiéndole a la persona que va a leer nuestro artículo, nuestro texto, de qué va a tratar. Y la idea del título es atrapar así inmediatamente, sin perder demasiado tiempo, al lector, que cuando lea eso, inmediatamente se sienta atrapado por el contenido, incluso antes de leerlo. El subtítulo, por otro lado, usualmente está justo abajo del título y de alguna manera establece una perspectiva acerca del tono o incluso el punto de vista que el escritor utilizó, ¿sale? Nos ayuda a determinar qué tipo de texto es el que vamos a encontrar. Aquí les puse un ejemplo. Reading again the Harry Potter books, ¿sale? Este es el título. Leyendo otra vez los libros de Harry Potter. Si ustedes son fanáticos de esto y han leído los libros varias veces, se sentirán atraídos. Es para un público muy, muy específico. Y después viene un subtítulo que dice, Why this could be a good moral exercise. Ok, porque este podría ser un buen ejercicio moral. Ok, ahora, al poner este subtítulo, ya dijimos, ya sabemos de qué se va a tratar el escrito por el título, pero lo que nos da el subtítulo es el tono. Entendemos que esto es una opinión personal, ¿sale? No es un artículo científico, no es una narración, es un artículo de opinión. Es leer Harry Potter otra vez y por qué esto puede ser un buen ejercicio moral. En este caso es un artículo de opinión. Ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero el subtítulo nos está marcando el tono de la misma. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es una clave tipográfica. ¿Ok? Son trucos editoriales que se utilizan dentro de textos de distinta índole para lograr diferentes efectos, ya sea llamar la atención de un lector, hacer énfasis en algo, darle a entender a nuestro lector que esta información, aunque no es la más importante, resulta fundamental para entender de qué se está hablando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es la clave tipográfica. ¿Ok? Lo que les voy a pedir como tarea, y ahorita se las describo precisamente, es que ustedes me suban
precisamente hay que buscar un ejemplo de cada una de estas claves tipográficas. Ustedes lo pueden buscar en internet, ustedes lo pueden buscar en libros, en lo que ustedes tengan. Y me van a tomar ya sea fotografías o capturas de pantalla de cada una de estas claves tipográficas, ¿sale? Y las van a subir ahí precisamente dentro de del apartado de tareas, ¿sí? Ahí mismo donde yo creé el archivo de esta tarea. Eso es todo, está bastante sencillo, vamos a empezar a trabajar con esto, ¿sí? Pero esta semana no quiero atiborrarlos con tareas regresando, ¿no? Entonces nada más es buscar estas 4 claves tipográficas, ¿sale? Un ejemplo de cada una de ellas, mándenme por favor una captura de pantalla, mándenme una fotografía, lo que ustedes quieran, con un ejemplo de cada uno de estos. Evidentemente los textos tienen que estar en inglés, no en español, ¿sale? ¿Ok? Ahora, estas claves tipográficas también dentro del mundo editorial pueden tener distintos usos. Hay que buscar, ¿sale? Textos donde utilicen estas claves tipográficas como fueron descritas o como yo las describí en este video, ¿vale? Cualquier duda o problema, por favor háganmela saber por este mismo medio y en cuanto las lea yo les contesto. Un saludo chicos y nos estamos viendo.